Hoy no vamos a estudiar en sí el Sermón del Monte, sino todo el contexto del Sermón del Monte, lo que rodeó, lo que significa, la comparación que Dios mismo hace del Sermón del Monte con todo el Antiguo Testamento y la revelación de Dios a Moisés en el Sinaí. Y es interesante que dice el Sermón del Monte. Qué interesante, fue en un monte. Y si ustedes ven las escrituras, siempre suceden cosas, siempre sucedieron cosas en montes especiales que Dios escogió. Juan el Bautista había dicho, vamos a ver esto importante, ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. Juan el Bautista había dicho, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Y que Juan estaba diciendo, el que va a venir es más importante que yo, es antes de mí, ha existido antes de mí. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Cuando Juan lo bautizaba a Cristo, cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús, se oyó una voz, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, recuerden bien esto, porque este dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es una cita de Isaías 42:1. Es una cita de Isaías 42 y aquí se cita de una manera. Y vamos a ver más adelante en la transfiguración cómo se cita y se le agrega otro pedacito, un pedacito muy importante. Y cuando fue bautizado entonces el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que viene tras de mí, continuó Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vimos eso, ¿no? ¿Por qué habla del fuego? ¿Se acuerdan? Porque Cristo venía a derretir, a acabar con el pecado, con su espíritu. Él iba a vencer y él iba a hacer posible vencer el pecado. Y luego también Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas escrituras nos están diciendo que Juan había predicado acerca de Jesús, que Jesús era alguien supremamente importante, que era un ser que precedía a Juan el Bautista, que de hecho era Dios, que vivía y vivió antes de él, y más adelante también Juan el apóstol dice lo siguiente, la ley fue dada por medio de Moisés, y hace una comparación, esto es muy importante, hacer una comparación. Juan dice, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿En dónde fue dada la ley? ¿En dónde? En un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? Sinaí. Muy bien, entonces interesante, ¿no? La ley es dada en un monte y ahí tenemos el sermón del monte. Muy interesante. Y dice Juan, el apóstol, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Lo que dice acá es que Cristo representaba lo verdadero, que Dios dio a Moisés la ley, y cuando uno va a mirar la ley, y cuando uno va a ver qué fue lo que Dios le reveló a Moisés, todas esas cosas, muchas de las cosas que Dios le reveló a Moisés eran símbolo, hablaban del tiempo de Jesús, eran símbolo de la obra de Cristo, eran símbolo del tiempo cuando Jesús iba a venir. Y por eso dice Juan el apóstol, dice, la ley fue dada por medio de Moisés. Pero Pablo bien claro dice que la ley era un ayo, era como un maestro, era como una guía para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Y por eso aquí dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y lo que era verdadero, lo verdadero llegó ¿con quién? Nos han llegado por medio de Jesús.
A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces Juan dice algo muy importante, que Moisés, a través de Moisés, Dios dio una ley, pero esa ley era símbolo, era un anticipo de la realidad, de la verdad, de lo verdadero que era Cristo, quien iba a venir e iba a hacer algo que nunca se había hecho, nunca había sido hecho. ¿Qué era lo que nunca había sido hecho? Aquí, según este texto, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, Él vino a mostrar al Padre. La ley no podía mostrar al Padre. La ley se volvió una serie de ritos y de normas y de sacrificios, y la gente no pudo ver quién era Dios realmente. Es más, la gente no quería ver quién era Dios, le dio miedo. Cuando Dios reveló su ley en el Sinaí, la gente le dijo a Moisés, ¿qué le dijo a Moisés la gente? Le dijo, vaya, usted hable con Dios, porque qué miedo a nosotros, yo no quiero hablar con Dios, usted vaya y hable con Él. No querían siquiera ver quién era Dios, no querían. Y había un dicho que si alguien veía a Dios, no quedaba vivo. No era posible ver a Dios y vivir. Y entonces la grandeza del Señor Jesucristo es que Él viene, Él es la verdad, Él es lo verdadero, Él revela la realidad, lo que es verdad, y además Él viene a algo increíble, a revelar quién es el Padre. ¿Quién es el Padre? Y en la transfiguración, si son tan amables, vamos a Mateo 17, vamos a leer algo de ese capítulo, Mateo 17. Acuérdense, estamos poniendo un contexto para el sermón del monte. En la transfiguración dice así, Dios había prometido, el Señor Jesucristo había prometido que algunos no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino, versículo 28 del capítulo 16. Así que Cristo les había dicho, algunos de ustedes van a tener una visión, algunos de ustedes van a ver el reino, algunos de ustedes van a tener una visión increíble, van a tener un encuentro increíble, algunos de ustedes. Y eso había sucedido 6 días antes del día que pasó. Versículo 1, capítulo 17 dice, 6 días después de que Cristo les dijo, algunos de ustedes van a ver el reino, van a tener una visión del reino. Dice, 6 días después Jesús tomó ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y a Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte ¿a dónde? A un monte, a un monte. Ahora, los que han estudiado CIPEP, ¿cuál monte era ese? Eso está en CIPEP. Estaba haciéndole publicidad al curso de teología que hacemos todos aquí, que estamos invitando a todo el mundo que todos estudien. Yo quisiera que toda la iglesia estuviera estudiando. El monte Hermón estaba bien al norte, en la frontera ya norte de Israel, ya para salir hacia Siria, ya había un monte. Y Cristo, de alguna manera, caminaron hasta allá con sus discípulos y llegó allí y tomó ¿a quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Cuál fue la comparación que hizo Juan antes? Juan dijo lo siguiente, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y lo verdadero llegaron por medio de Jesús. ¿Qué significado tiene que en esta transfiguración, en esta muestra de alguna manera de lo que es el reino, de lo que es la vida del reino, qué tiene que ver con el sermón del monte? ¿Qué tiene que ver?
¿Qué viene en su corazón? Piense un poco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Jesucristo se aparezca allí? ¿Con quiénes? ¿Con quién se apareció en esa visión? Moisés y Elías. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Muy bien, un profeta a través de quien Dios dio la ley. ¿Dónde dio la ley? En el monte Sinaí. Muy bien, entonces Dios dio la ley a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Moisés, ¿qué significa en la transfiguración? La ley. ¿Y qué significa Elías? ¿Qué hizo Elías? ¿Se acuerdan de la historia de Elías? ¿Cuál fue el hecho más espectacular de la vida de Elías? ¿Se acuerdan cuál fue? Él ejecutó los juicios de Dios contra todos aquellos que habían abandonado la ley. ¿Qué hizo Elías? Restableció la ley en Israel. El pueblo se había apartado, el pueblo se había ido alejado de Dios, habían abandonado la ley de Dios, se habían vuelto a los ídolos, se habían vuelto ¿a quién? A Baal, a Astarte, y tenían una cantidad de sacerdotes, eran israelitas, pero se habían vuelto sacerdotes de Baal. ¿Cuántos sacerdotes eran? Los que murieron fueron 450, pero habían como 1000 sacerdotes. 1000 sacerdotes de Baal. Y la obra de Elías fue que Dios lo usó a Elías, él solo, aunque habían otras personas, pero él solo se enfrentó contra estas personas, contra estos sacerdotes. En un relato que está en Segunda de Reyes, ¿dónde está el relato de Elías? Alguien que nos busque en sus supercomputadores veloces, iPads, celulares, y que nos digan dónde estaba el relato de Elías, cómo se enfrentó contra ellos. ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan cómo se enfrentó? Les dijo, bueno, ¿dónde? Primera de Reyes 18, muy bien. Entonces, no lo vamos a olvidar, es Primera de Reyes, capítulo 18. Se enfrentó contra todos esos sacerdotes y les dijo, ustedes son muchos, ustedes son hartísimos, vamos a hacer algo. Demuestren que sus dioses son los verdaderos. Demuéstrenlo. Hagan descender fuego y que queme el sacrificio. Y todos estos sacerdotes, eran cientos de sacerdotes, se pusieron a clamar y a clamar supuestamente a sus dioses. No existían, no hay dioses fuera de Dios. Pero ellos en su engaño decían, venga Dios, mire, quema el sacrificio. Y se sajaban y se cortaban y gritaban y lanzaban y decían, ya, ¿no? Haciendo todo el espectáculo del mundo, haciendo un espectáculo diciendo, sí, que venga fuego, baja fuego. Y nada, hermano, no pasó nada. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Dijo Elías, bueno, ahora me toca a mí. Muy bien, pónganle agua, échele agua a eso. Hagan lo que quieran, póngale agua, más agua. ¿Está bien mojado eso? Sí, está bien mojado, eso es imposible. Todo el mundo decía, es imposible, este Elías se metió en un lío si nosotros no pudimos, ¿cierto? Cuando Elías invocó a Dios y dijo, Señor, muestra quién es el verdadero Dios. Muestra quién es el verdadero Dios. Elías fue un restaurador. Él restauró el conocimiento de Dios en Israel. Y entonces invocó al nombre del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, del Espíritu. Y eso ardió y consumió todo el sacrificio, el agua, todo lo que había. Y todo el mundo dijo, el Señor es Dios. El Señor, el Eterno, es Dios. Y se restauró la ley y se restauró el conocimiento de Dios en Israel. ¿Por qué apareció entonces Moisés y Elías? ¿Por qué? Porque Moisés fue la persona que Dios usó para dar la ley. Y Elías fue la persona que restauró la ley. Pero aquí hay algo importante. En la transfiguración, ¿quién es el que brilla? Cristo es el que brilla. Y dice
dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro. ¿El rostro de quién? De Jesús. Como el sol, resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero hubo algo más. Ahora viene esa escritura que les dice, que les dije, acuérdense, porque esta escritura es una cita del Antiguo Testamento, Isaías 42. Dice, mientras que aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía? Muy bien, otra vez, vamos a decirlo todos porque vi solamente unos tres. Vamos a leer todo el versículo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, todos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A él oíd. ¿Qué significa? Que antes el pueblo había oído a quién? Moisés. Antes en el pueblo había este fervor de restaurar la ley y de luchar por la ley, de ser celosos por la ley. Ahora, tanto la ley que se iba a dar como el celo que debía tenerse por esa ley estaban ¿en quién? En Jesús. A él oíd. A él oíd. ¿Les quedaría claro a los apóstoles? Yo creo que sí, ¿cierto? Semejante visión, Pedro estaba como asombrado, estaban impresionados, ¿cierto? Pedro estaba hablando como bobada, ¿se acuerdan? Que dice que Pedro de lo impresionado que estaba, dijo, uy Señor, hagamos una casita para ustedes aquí, ¿cierto? Eso fue lo que dijo, que hablaba cosas que no sabía, estaba impresionado. Y ellos quedaron impresionados, pero lo que aquí es claro es que Dios repite lo mismo que le dijo a Juan, a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, cuando él lo estaba bautizando a Jesús, se oyó una voz, la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ese pedacito está en la transfiguración. A él oíd. Él era el nuevo, la realidad. Él era la realidad. Jesucristo, él era lo verdadero. Todo lo de atrás, Moisés, Elías, los profetas. Elías representaba la labor profética del Antiguo Testamento. Todo eso quedaba atrás y ahora Dios decía, a él oíd. Es en ese contexto, es en ese contexto que se da entonces la declaración de el Sermón del Monte. Cuando Cristo va a este monte, que es un monte que está cerca de Capernaum. Los que han estudiado CIPEP saben dónde queda Capernaum. ¿Dónde queda Capernaum? ¿Dónde? A la orilla norte del mar de Galilea, ¿cierto? La parte norte de Galilea. Aquí están todos los buenos estudiantes, dicen, yo sé, y alzaron la mano todos, me gustó, se alzaron como 50 manos, los vi, lo confieso. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una imagen moderna, es fotografías de lo que hoy se cree que fue el lugar desde donde Cristo dio el Sermón del Monte. Aquí hay una basílica, hay una iglesia en el lugar donde se supone que Cristo habló. Y esta es una fotografía del norte del mar de Galilea que se ve desde ese monte, desde el monte que Jesús habló. Otra vez un monte, ¿verdad? Muy interesante. Y Jesús dice las escrituras, vamos a ir a Mateo capítulo 5, vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer esa parte. Recuerden que hoy es solamente una introducción, no vamos a ver el sermón del monte total, pero estamos haciendo el contexto, por qué la importancia del sermón del monte. Dice versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. ¿Cuál monte? Bueno, un monte que está en la parte norte del lago de
Galilea, a algunos pocos kilómetros de Capernaum, que era el centro de la actividad misionera o de predicación de Jesús. Y dice, subió al monte y sentándose con una actitud de enseñanza, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Sus discípulos. Y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No los pobres, pobres. Aquí no está hablando de pobreza material. Aquí no está hablando de que el evangelio es para las personas pobres, pobres materialmente. No. Está hablando de ¿cuál pobreza? De la persona que confiesa que necesita a Dios, no del soberbio, no del orgulloso, no del que dice yo no necesito de Dios. No, bienaventurado la persona humilde de espíritu, que confiesa su necesidad. Eso es lo que dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesucristo predica allí una cantidad de cosas que son como un paralelo de lo que fue la ley que Moisés recibió en el Sinaí. Y si uno va a los títulos, vamos a ir solamente a los títulos, porque no es solamente Mateo 5, es una cantidad de capítulos que fueron el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es como cuando Moisés sube al Sinaí, recibe los mandamientos de Dios y recibe ordenanzas para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer los títulos. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo predicó? Dice, primero que todo, capítulo 5, desde el 1 hasta el 12, la actitud de aquellos que ahora son su pueblo. ¿Cuál pueblo estaba fundando Jesús? ¿Cuál pueblo estaba fundando Jesús? ¿Cómo se llama el pueblo hoy, el pueblo de Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Israel? ¿Cómo se llama? La iglesia. La iglesia. Moisés, Dios lo usó a Moisés para darle una ley a su pueblo que estaba esclavo. Y ese pueblo esclavo necesitaba una ley de libertad. Dios dio a su pueblo, Israel, una ley de libertad para que se guiara como pueblo independiente. Dios le dio una ley para que ellos fueran libres. ¿O no? ¿Cuál era el objetivo de la ley también en el Antiguo Testamento? Darles una constitución a su pueblo Israel. ¿Cierto? ¿Quieren que vayamos y miremos título antes de ir veamos títulos, solo títulos en Éxodo? Veamos cómo fue, qué les habló Dios, qué fue. Éxodo 20, está la ley, ¿cierto? Y veamos los títulos. ¿Qué fue lo primero que Dios les dio? Los 10 mandamientos, 2 tablas de piedra. Y estos mandamientos eran para mantenerlos libres. Ellos habían sido esclavos durante siglos, esclavos. Dios les da una ley de libertad y les dice, si ustedes siguen esta ley serán libres. No roben, no maten, no asesinen, no sean inmorales. ¿Sí? Todas estas cosas. Pero además de eso, les da, capítulo 21, leyes sobre... Títulos, lean los títulos. Sobre los esclavos. Más adelante, leyes sobre actos de violencia. Estoy leyendo en la Biblia, nueva versión internacional del 60. Entonces, Dios les da leyes sobre actos... ¿Ah? ¿Qué dije yo? Oh, lo siento. Estoy diciendo, esta es la versión del 60. La Reina Valera. Leyes sobre actos de violencia. Siguiente título, versículo 26, arriba, ¿qué dice? Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. ¿Qué está legislando ahí Dios? ¿Qué está a través de Moisés? Relaciones de personas, trato con gente, está estableciendo una constitución. Título, capítulo 22, leyes sobre la restitución. ¿Qué hacer cuando a alguien le roban o le quitan o hay accidentes o leyes sobre la restitución? Capítulo 22, versículo 16. ¿Leyes qué? Humanitarias. Capítulo 23. Bueno, leyes de comportamiento. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Versículo 14. ¿Qué revela Dios ahí? Título. Las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fiestas Dios les dio a su pueblo? ¿Cuáles fueron las fiestas? Pascua, panes sin levadura. En orden, a ver, en orden todos los que saben. Por favor, no me confundan. Entonces, primero fue, ¿cuál fue la primera? Pascua. Segundo, panes sin levadura. Tercero, Pentecostés. Cuarto, ¿qué es primero? ¿Trompetas o ayuno? Ahí estos. Trompetas, ayuno, tabernáculos y el último gran día. Dios les dio esas fiestas a ellos, ¿sí? Y entonces llega hasta ahí, las fiestas anuales. Ya leímos los títulos, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Dios les da un sistema de sacerdotes y les revela cómo hacer el tabernáculo. Y les dice, ustedes van a hacer el tabernáculo así. Y van a poner sacerdotes así. Y van a hacer estos sacrificios así. Esa es la ley de Moisés. Miren ahora otra vez. Vayamos ahora a Mateo 5. Mateo 5. Porque a veces hemos creído que el sermón del monte es solo Mateo 5, las bienaventuranzas. No, el sermón del monte se extiende hasta el capítulo 7 y es más o menos igual, miren y verá. Lo primero es las bienaventuranzas, luego dice, título, ustedes deben ser la sal de la tierra, ustedes deben ser la luz del mundo. Luego dice Jesús y la ley. ¿Qué está diciendo allí? Jesús y la ley. Que Jesucristo viene a sobrepasar la ley. Él la iba a guardar. Él la iba a guardar. Y al guardarla, la iba a dejar a un lado, es decir, cumplida. Cristo vino a cumplir todo aspecto de la ley. Él no pecó, pero al cumplirla totalmente y al él ir a la cruz, él cumplió con todos los requisitos de la ley y estableció un nuevo pacto. ¿En dónde? En él, en su sangre. Él comenzó una nueva nación, la iglesia. Él comenzó un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse con Dios. Y él dijo algo impresionante aquí, algo impresionante. Dice, versículo 20, 5:20, Mateo 5:20, ¿qué dice? Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Y uno dice, uy, pero esos fariseos eran durísimos, eran súper estrictos. ¿Cómo puede uno guardar mejor las cosas que ellos? Es imposible. Esa gente era estricta. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo conocía su corazón, ¿cierto? Pero si uno se encontrara hoy con un fariseo, le cuento que uno lo admiraría, porque uno ve solamente lo que puede ver, ¿no? Y ellos guardaban las cosas, eran estrictos, requete estrictos. ¿Sí? Estrictos. Y el Señor Jesucristo dice, ¿y si ustedes no son más estrictos? ¿Es eso posible? No. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entonces? ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Entonces lo que él está diciendo aquí es, si vuestra justicia no es mayor, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros confiamos en la ley, pero si confiamos en Cristo, que es nuestra justicia, entonces hay esperanza. Él está introduciendo el mismo tema que estamos hablando. La ley llegó hasta acá. De aquí en adelante es Jesús, su justicia. Cristo es nuestra justicia. Cuando nosotros descansamos en Jesús, se cumple este versículo. Nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuándo es mayor nuestra justicia? ¿Cuándo es mayor que la de los escribas y fariseos?
cuando nosotros descansamos en la justicia de Jesús. Él es nuestra justicia. Muy bien. Pero estamos viendo títulos, ¿cierto? Entonces él dice, ¿cómo debe ser este nuevo sistema? Cristo dice, la ley ha quedado atrás, Moisés ha quedado atrás, Juan predica que la ley iba hasta Jesucristo, y ahora un nuevo sistema que Pablo lo llama, ¿cómo lo llama él? La ley de Cristo. ¿La ley de quién? Increíble. No dice la ley de Moisés, el nuevo pacto no dice la ley de Moisés, sino que dice la ley de Cristo. Y Cristo aquí, en el Sermón del Monte, está dando el fundamento de esa nueva ley para una nueva nación, en una nueva manera de relacionarnos con Dios. Ya no era a través de los sacrificios, ya no era a través de los lavamientos, ya no era a través de la ley, ya no era a través de las fiestas, ya no era a través de los ayunos, ya no era a través del pan sin levadura, ya no era a través de... Nada de eso. Cristo es nuestra justicia y Cristo está dando su ley. ¿Y qué cosas incluye la ley? ¿Cuáles son los fundamentos de la ley de Cristo? Están en Mateo 5 al 7, donde Cristo revela en un monte su ley, una nueva ley, la ley de Cristo, que viene a reemplazar la ley de Moisés. Y tiene que ver con cosas absolutamente que uno dice, pero bueno, son cosas espirituales realmente. Dice, Jesús y la ira. ¿En dónde hablaba en el Antiguo Testamento de eso? ¿No? Siempre hablaba de lo que tenía que hacer el sacerdote, de cómo sacrificar, de cómo hacer cosas, de cómo lavarse. Pero aquí comienza Cristo a decir cosas que tienen que ver con el Espíritu, con nuestras actitudes, con la ira, la rabia, el deseo de matar, los celos y todas esas cosas de las cuales no hablaban muy claro el Antiguo Testamento ni eran medidas de santidad. Pero Cristo en su nueva ley trae unos conceptos nuevos y nos dice que la ira, el odio, la rabia son el fundamento del asesinato. Y por lo tanto en su reino y en su ley, la ley que viene en este monte, en este nuevo monte, tiene que ver con el manejo de las emociones. Y tiene que ver con el amor al prójimo. Y tiene que ver con una mentalidad que solamente era posible a través del Espíritu de Dios en nosotros. No es posible el ser humano, no es posible. Hay muchas cosas que no son posibles para el ser humano. Por ejemplo, anoche estábamos en parejas y decíamos, no es posible tener un matrimonio feliz, saludable, si Dios no está en el centro del matrimonio. No es posible. Pueden que haya parejas que, ¿no? Como las de Hollywood, que se ven lindas, una mujer despampanante, 90, 60, 90, o es al contrario, 60, 90, yo no sé cómo, es algo así por ahí, por el estilo, no sé. El asunto es que muy lindas, pero se casan estos dos espectaculares, ese hombre, qué belleza, las mujeres, oh, Robert Redford, bueno, lo que sea. Ay, ya está viejo, ya está. Bueno, era desde mi época. Yo no sé cuáles son ahora, ¿no? No sé. A Brad Pitt. Bueno, muy bien. Entonces, Brad Pitt, perdón. Robert Redford ya tiene como 90 años. Ay, qué pena. Bueno, el asunto es que uno dice, uy, estos van a ser felices. Estos van a ser que ese hombre se ganó la lotería con ese despampanante muchacha y esa muchacha semejante hombre tan musculoso y todo. Y a los 2 años que están agarrados, que se odian, que no sé qué, y aparece en televisión. Los dos hemos llegado a un acuerdo muy civilizado. Nos estamos separando de la manera más amable. Puro cuento. Están en unas guerras y en unas batallas legales impresionantes como la de Brad Pitt y Julie, ¿no? Julie de Angelina Jolie, bueno. Yo sé que están separándose, ¿no? Bueno,
Bueno, de Hollywood no sé mucho. Pero en todo caso se están separando y están agarrados, ¿o no? Y el asunto es que ellos habían adoptado como 8 niños. Y entonces están agarrados por los muchachos. Bueno, así que una cosa es cierta. El tema es que Cristo nos está diciendo, sin Él es imposible guardar esta nueva ley. Esta nueva ley es una ley que no se puede guardar sin el Espíritu de Dios. Y Él entonces habla, interesante, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Grave problema. Porque en el Antiguo Testamento y en la ley, como lo leímos también anoche, Mateo 19, los judíos tenían unas libertades tan impresionantes que podían darle carta de divorcio a su mujer porque roncaba o porque le quedaron mal los frijoles o cualquiera de esas cosas. Decía, usted ya no me sirve, venga una nueva para acá de 13 o de 15 años, como hoy lo hacen algunas partes en el mundo, ¿no? Que, por ejemplo, el problema que hay con los desplazados de Siria. Mucha gente que salió de esa guerra, que han sido desplazados, están en crisis y hay hombres que vienen a comprar las niñas de 12, de 13 años para casarse con ellas, y eso es una locura lo que está pasando. Y si eso está pasando hoy en día, 2000 años después de Cristo, imagínense el tiempo de Jesús, las prácticas que habían. Y Cristo pone fin a ese asunto y dice, ya no más. Y dice, tenemos que volver al intento original. Dios nunca quiso que un hombre tuviera más de una mujer. Y el Antiguo Testamento muestra por qué. Por todos los resultados nefastos, los odios, los celos, los asesinatos entre hermanos, las arañadas entre las esposas se agarraban. Y por ejemplo, un caso es Jacob y sus 2 esposas, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban? ¿Lea y quién? Y Raquel, y entonces las dos negociaban. ¿Se acuerdan de los negocios de ellas? Y decían, hoy se acuesta conmigo. Y él decía, no, hoy es conmigo. Y ¡pum! Ta, ta, ta. Y la menos arañada se quedaba con él. Eso era violento. Dios dijo, ya no más eso. ¿Y cómo es posible que un hombre de Dios como Salomón llegara a tener 1000 mujeres? ¿Qué es eso? ¿Para qué? 1000 mujeres. Ah, no entiendo, yo no entiendo, no sé. Debe ser que tenía... Muy valiente. Sí, yo no sé, estaba enfermo. Algo le pasaba a ese señor. Codicias, cosas raras. Y Cristo viene y dice, ya no más. Ese no fue el intento de la creación. El intento de la creación no es ese. Y Cristo llega acá y dice, el adulterio. Yo creo que los apóstoles mismos, anoche estábamos leyendo Mateo 19, los apóstoles dijeron, Señor, si esta es la condición del hombre, no conviene casarse. Les dio miedo los apóstoles. Pero ellos pudieron, con Cristo ellos pudieron, y parece que todos fueron casados, todos fueron casados. Con certeza Pedro era casado, ¿cierto? Bueno, así que Cristo está poniendo otras condiciones de su ley, unas condiciones impresionantes que solo se pueden cumplir si estamos viviendo con Cristo en nuestra vida. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, que a propósito esa ley ha sido tergiversada totalmente. Esta ley no quiere decir que si alguien me sacó un ojo, yo voy y le saco el ojo a él. No. Lo que quiere decir es que si usted hizo un daño y ese daño tiene un equivalente, usted debe pagar el equivalente. Es la base de las leyes de hoy. Si usted hace un daño, le corresponden 3 años de cárcel. Si usted hace otro daño, le corresponden 5 años de cárcel. ¿Sí? Es la ley del ojo por ojo. Es la ley de la equivalencia. Un daño tiene un equivalente en castigo. Esa es la ley del ojo por ojo. No es que le saquemos el ojo al otro. Pero la gente le gusta reírse del Antiguo Testamento así, diciendo, y esa ley todos nos vamos a quedar tuertos. Pero no era eso, no era eso. Lo que pasa es que si yo hago un daño, yo tengo que pagar las consecuencias y el daño de ese daño que hice. Muy bien, el amor a los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Y luego dice, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas.
el afán y la ansiedad. Capítulo 7, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro. La regla de oro es el centro de esta nueva ley. ¿Qué dice la regla de oro? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No hagas o sí hagas. A ver, ¿cómo es? Porque a veces la citamos mal. ¿Cómo es que dice? Muy bien, es positiva. No dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. No, así no es como dice. ¿Qué dice? Haz a los demás. O sea que es una ley de vivir haciendo, bendiciendo a otros. No es una ley negativa. No es una ley que le dice a uno, no hagas nada. No, 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 no. Dios no es un Dios de no hagas nada. Dios es un Dios de haz, bendice, bendice a otros como a ti te gustaría que te bendijeran. Es una ley nueva. ¿En dónde estás en el Antiguo Testamento? ¿Dónde están estos principios en el Antiguo Testamento? De pronto están ahí, pero no eran el centro del Antiguo Testamento. Cristo trae una nueva ley, la ley de Cristo. Entonces, luego la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. ¿Qué dice los dos cimientos? Dice, cualquiera pues, es como una conclusión, cualquiera pues que me oye estas palabras, igualito, el que oiga la ley, el que me ponga cuidado, el que guarde la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? Cristo ahora dice, esta nueva ley que yo he traído, y él, Cristo Jesús, es el que el Padre dijo, a él oíd, a él oíd. Él es el que dice, el que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces es una nueva ley. Y ya no más el Antiguo Testamento. Y esto les dio durísimo a mucha gente. Y hacer la transformación y salir de la ley a guardar la ley de Cristo ha sido una dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque la ley de Cristo es del Espíritu. Son cosas espirituales, son actitudes, son intenciones, son cosas que no tienen que ver con limpiarse o bañarse las manos o guardar días o no comer cosas o evitar marrano, ¿cierto? Porque la ley del Antiguo Testamento tenía mucho que ver con el marrano y con ciertos alimentos y cosas que no tomes, que no toques, que no bebas, que esto y aquello. Eso era fácil, pero ahora Cristo dice, esto es del Espíritu. Esto es una ley espiritual y solamente se puede guardar con el Espíritu. Muy bien. Entonces, como dijimos, hoy estamos preparando el contexto del Sermón del Monte. Aquí Hebreos dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Él le está diciendo, ustedes no se han acercado a algo físico, material, que se pueda hacer como era el Antiguo Testamento. O que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Porque Israel dijo, no más, no, yo no queremos, qué miedo. Y los truenos, y estaban ahí abajo en el monte Sinaí, en la llanura del Sinaí, estaban allá viendo ese monte, y ese monte, algo estaba pasando espectacular, increíble, y se movía, y a lo mejor temblaba, y todos decían, ay, no, que hable Moisés con Dios, nosotros no hablamos con él. No, porque no podían soportar esta orden. ¿Saben qué? Era tan fuerte, dice, será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. El que se acercara al monte del Sinaí moría. Así fue como fue dada la ley de Moisés. Dice, tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, aún el Moisés, según la escritura, dice, estoy temblando de miedo. Esa fue la ley en el Antiguo Testamento. Y luego Hebreos dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión. Y yo cambié esta imagen porque realmente esta imagen no es. ¿Saben qué? Ahorita vamos a ver qué es lo central de esta escritura. Dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial. Yo escogí eso para poner la imagen, pero no es eso lo central.
la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿A quién? Ustedes se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. En el nuevo pacto, en la nueva ley, nos hemos acercado a Jesús, nuestro mediador, que ha hecho posible nuestra salvación, que ha hecho posible que nosotros podamos heredar esta Jerusalén celestial, a millares de espíritus y de ángeles, a un mundo espiritual, a un reino celestial en Cristo. Con la nueva ley tenemos entrada a un reino celestial. Con la ley del antiguo pacto, con la ley de Moisés, ellos se acreditaban para entrar a la ley, a la tierra de Canaán. Con esta nueva ley, la ley de Cristo, entramos al reino de Cristo, al mundo espiritual de Dios. Él es la realidad. Él es lo verdadero. Así que, hermanos, hoy hemos hablado de lo que es el contexto del Sermón del Monte. Por eso ese Sermón del Monte es tan importante y de pronto vamos a entrar, Paulinita de pronto entra en el tema de esas palabras, de esas declaraciones, de lo que Dios reveló, de lo que es su palabra y lo que Él nos dijo en esa nueva ley. Y no nos hemos acercado a un monte donde nos dé miedo o algo así, sino que nos hemos acercado a la ternura, a la gracia y a la verdad de Cristo. Y más adelante en estas escrituras dice que no despreciemos este nuevo pacto, que no despreciemos este nuevo pacto. Hay mucho en este nuevo pacto. Yo los invito que en esta semana ojalá le echen una leída al Sermón del Monte y mediten y digan, Señor, ¿qué quisiste decir aquí en este sermón? En esta declaración tuya, en esta nueva ley. Pidámosle entonces que nos ayude a comprender. Señor, te doy gracias y te damos gracias como iglesia por lo que hemos estudiado hoy. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque todas las escrituras van creando un ambiente que nos ayuda a comprender, a entender la importancia de tu ley, la ley de Cristo. Una nueva ley, difícil a veces de comprender porque es espiritual, tiene que ver con el corazón, con la mente, con las intenciones, con las motivaciones para hacer las cosas. Una ley que solo tu espíritu hace posible que la obedezcamos. Y yo te pido, Señor Jesús, que mis hermanos que están aquí hoy comprendan la ley de Cristo. Entiendan de qué se trata el nuevo pacto, entiendan a qué monte se han acercado, a quién se han acercado, que no nos hemos acercado al monte Sinaí de truenos y relámpagos que daban miedo, sino nos hemos acercado a ti, Señor, el Señor de la gracia, el Señor de la verdad, y que recibamos este nuevo pacto y esta nueva ley y vivamos por ella con alegría y con gozo. Porque tú quieres bendecirnos y tú quieres hacernos parte de tu reino, porque contigo se acercó el reino, vino el reino. Bendice a mis hermanos. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por esta obra tan hermosa que estás haciendo con nosotros. Gracias porque nos tocó vivir el nuevo pacto. Gracias porque nos tocó vivir la época del Espíritu. Gracias porque nos tocó vivir la época de la cruz, de tu sacrificio a nuestro favor. Gracias, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a aceptar esta invitación tuya a caminar los caminos de este nuevo pacto, de esta nueva ley. En tu nombre, Señor Jesús, damos gracias al Padre, gracias al Espíritu, gracias a ti, Señor Jesús. Amén. Amén.